¿Cómo fue que un tejido a mano llegó a convertirse en una fachada? Esto es en El Alto, la ciudad más joven de Bolivia, que recientemente se ha estado convirtiendo en el epicentro de la identidad arquitectónica del pueblo aymara, gracias a las construcciones conocidas como cholets del arquitecto Freddy Mamani. Queremos agradecer a Vania Calle, una arquitecta y docente de la ciudad de El Alto, en Bolivia, por la entrevista que nos concedió para esta investigación. Tiene muchos nombres, ¿no? Ha sido llamada arquitectura andina, neoandina, arquitectura coetillo, arquitectura también, digamos, vernacular, no sé, tiene muchas acepciones que la gente le ha ido dando. Vamos un poquito en la historia. Tiwanacotas, digamos, se habitaba en este sector de Tiwanaku, pero no solo ahí, sino gran parte del lago Titicaca. Se han encontrado algunos vestigios también en La Paz, ¿no? En algunas zonas del Perú, o sea, eso es Tiwanaku y tiene su propio lenguaje que se decía que era el Puquina, no el Aymara en realidad, ¿no? Ahora ellos no están, han desaparecido, no se tiene como ese vestigio, digamos, de que hubieran dejado más que esas construcciones. Tiwanaku es incluso anterior a los incas, aproximadamente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Es una civilización que sigue viva culturalmente y que ha influenciado a Mamani. Los incas admiraban mucho a Tiwanaku y por eso heredaron varias ideas arquitectónicas, religiosas y culturales de otros pueblos ancestrales como este. Y de hecho, algunos mitos incas dicen que los orígenes de ellos están relacionados con la zona del Titicaca. Hacia el año 1000 y 1200 después de Cristo se rastrea más o menos el origen. Los incas incluyeron al Tiwantusuyo, su imperio, que significa las 4 regiones juntas. Como muchos otros pueblos latinoamericanos, ellos también sufrieron todos los intentos de erradicación por la colonización, todas las campañas de extirpación de idolatría, y sobrevivieron a las enfermedades traídas de Occidente, conservando su lengua y su tradición desde entonces hasta ahora. Para confirmar que esto esté prendido. Pero hacia mediados del siglo XX empezaron a migrar masivamente hacia el Alto, ocupando espacios que antes pertenecían a una élite criolla. En el caso del Alto, el Alto es la suma de pueblos. Hay un librito de Hachamarca, ¿no? ¿Cómo es? De pueblo vacío a pueblo grande, es más o menos. Hubo un tiempo en la historia donde hubo la relocalización, o sea, se han cerrado las minas y demás. Mucha gente ha venido al Alto a vivir. Gracias a sus habilidades en los negocios transfronterizos, desde esta época empezó a consolidarse y gestarse una burguesía aymara, de donde salieron los primeros clientes para este estilo arquitectónico. No tenemos como viviendas españolas, por ejemplo, o patrimoniales en ese sentido. El Alto era como una ciudad así satélite, alejada de La Paz. Por eso es que el Alto, desde sus inicios, ha querido independizarse, la gente que habita acá. Otro elemento es que el aeropuerto está al medio, ¿no? Entonces, pero muchos no lo ven como algo de progreso, digamos, porque de alguna forma impide el crecimiento de la altura de las edificaciones por el cono de vuelo. Todo empezó en el 2002 cuando un cliente de Freddy Mamani, que en ese momento se había especializado en fachadas, le comentó que tenía un terreno de 300 metros cuadrados en el que quería hacer una construcción, pero no sabía cómo hacerla. Entonces Mamani le presentó en un dibujo una idea de proyecto que a ambos les gustó mucho y comenzaron a hacerla. Esta construcción se terminó en el año 2005, sorprendió a las personas del lugar, tanto que salió en el periódico La Razón, el periódico de El Alto, y al año siguiente Evo Morales ganó la presidencia, siendo el primer presidente indígena del país, lo que también propulsó que empezara a crearse en la sociedad un orgullo indígena. Ahora, ¿quién es Freddy Mamani? Él nació en Catavi, una pequeña localidad aymara en la provincia de Aroma, en el sur del país, del departamento de Potosí. Él jugaba con su hermano a hacer ciudadelas de barro, madera, tierra y otros materiales porque no conocían los juguetes. Empezó trabajando como albañil, se especializó en fachadas y en algún momento empezó a estudiar construcción civil y luego ingeniería. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Freddy Mamani evidentemente no tiene título de arquitecto y no está registrado como arquitecto. No estudió arquitectura porque tenía que trabajar y estudiar y la carrera de arquitectura era solamente diurna.
En el año 2014, junto con Lidia de Andrea y Elisabetta Andreoli, sacaron el libro Arquitectura Andina en Bolivia. En ese libro, la historiadora Andreoli acuñó el término arquitectura neoandina para denominar todos estos edificios que estaban apareciendo en el Alto, que en ese momento ya eran más de 100. Y luego, en el 2018, él hizo una exposición en la Fundación Cartier para el arte contemporáneo en París. Sin embargo, este estilo ha sido muy criticado por la academia, que defiende un estilo de arquitectura un poco más occidental, como el que caracteriza a la ciudad de Sucre, conocida como la Ciudad Blanca de Bolivia. Y por otro lado, también la critican por los colores tan vibrantes que a veces aparecen en escenarios de la ciudad que ya de por sí son visualmente tensionantes, y se le critica que no haya tenido suficiente planeación para saber integrarse al paisaje. Puntos también que se cuestiona es que algunas de estas edificaciones están en zonas de baja densidad. Han visto que puede subir el valor del suelo gracias a esa edificación por el tema de pago de impuestos y demás, pero que digamos son lugares donde a veces uno camina, todo es de un piso y de repente te aparece un edificio de esos, ¿no? Entonces ahí como que no hay esa correspondencia entre el contexto y el edificio puntual. Le han criticado las formas y los colores, le han llamado coloriche y chillón de forma despectiva, pero lo chistoso es que Mamani usa esta palabra que además registró para llamar estos edificios. Todavía se mantiene esa visión racista, ¿no? Dentro del contexto boliviano, ahora más con estos conflictos que estamos atravesando. Esta división es muy fuerte todavía dentro de la arquitectura en sí. También hay gente que conozco de Sucre que, por ejemplo, he hablado con estas personas y dicen, pero ¿cómo ustedes en el Alto van a hacer unas cosas de 1000 colores y no sé qué? Debían mantener el carácter sobrio, blanco. Ahora, ¿de dónde viene la palabra cholet? Es un poquito un misterio, pero tenemos algunas teorías. La primera es que viene a partir de la palabra cholo, que es una forma despectiva de referirse a las personas mestizas en algunos países de Latinoamérica, como en México. 2, puede venir de chola, la forma en la que también se llama a una mujer que usa la pollera andina, la falda andina. Esta es la teoría favorita de Freddy Mamani. O 3, puede venir de chola, una forma en la que también se conoció al proceso migratorio de los Aymara hacia la ciudad de El Alto en los años 60. En todo caso, cualquiera de estas tres palabras fue mezclada con la palabra cholet, que es un tipo de construcción tradicional europea, que usualmente es una vivienda unifamiliar donde se comparte un espacio al aire libre y que se caracteriza por ese techo macizo e inclinado. Ya pueden entender por qué Mamani quiso seguir usando esta palabra para denominar su estilo, a pesar de que empezara como un insulto. Una aclaración importante es que estos edificios empezaron a ser financiados por la burguesía aymara, y aunque representan mucho de los valores aymaras, no necesariamente representan toda la comunidad aymara. Lo que sí es cierto es que el arquitecto se inspira en la cultura andina, y aquí les vamos a presentar algunas de las claves para leer correctamente este estilo arquitectónico. El verdadero cholet está ubicado encima del edificio donde usualmente viven los dueños. Se caracteriza también por el techo inclinado y tener un patio, un lugar donde se recibe la luz, que es la forma natural de tener calefacción. Y esta altura les permite estar más cerca del Alakpacha o mundo superior. Aquí la burguesía aymara se diferencia un poco de otros grupos sociales burgueses porque no viven en un lugar diferente a donde está su imperio, sino justo encima. Por eso, en el primer piso siempre se dispone el espacio para locales dedicados al comercio referentes al Acapacha o mundo terrenal. En el segundo piso está, mi parte favorita, el salón de baile o salón cultural, porque para la cultura aymara es muy importante hacer celebraciones con baile. Se celebran matrimonios, quinceañeras, cualquier tipo de fiesta de la familia que vive ahí, o para alquilar, también es otra fuente de ingresos. La fiesta aquí, digamos, es un evento social, un evento que reúne mucha gente y que de alguna forma necesita un espacio para poder desarrollar esa actividad, y el espacio precisamente es la arquitectura. Y no son menos suntuosos que las fachadas, porque por dentro están llenos de espejos, lámparas importadas, chinas, iraníes, españolas.
Los techos también están decorados con los patrones andinos y tienen varias columnas que también están muy decoradas. Otro elemento fundamental es que esta estética es una estética sensorial, nocturna, andina, porque ya prácticamente los elementos que se reflejan están mostrando la cultura, están mostrando parte también de cómo se reproduce, por ejemplo, el baile, ¿no? El encuentro, los prestes, el compadrazgo, todos estos elementos de carácter social y antropológico. Ahora, en los pisos siguientes se suele destinar para apartamentos que pueden ser para los hijos de los dueños del edificio o para alquilar. Pero en algunas construcciones que también tienen sótano, pueden tener algunas canchas para voleibol, por ejemplo, que es un deporte muy común en Bolivia, o canchas con pasto sintético para fútbol u otros deportes. O sea, una mansión. Y ahora sí, mi parte más favorita de mis partes favoritas, las fachadas. Los acabados aquí están hechos en plástico, policarbonato, yeso, porcelanato y otros materiales que pueden ser locales o importados, porque los clientes de Mamani suelen ser comerciantes transfronterizos. Esta repetición de esquinas que vemos en las fachadas están inspiradas en la chacana, que es la cruz andina, y en la arquitectura geométrica de Tiwanaku. Las líneas rectas representan lo masculino y las curvas representan lo femenino, estando en perfecta armonía como en el concepto aymara del Chacha Warmi. Este es un principio de conducta que dicta los roles de lo masculino y lo femenino y los entiende como complementarios y como que deben estar equilibrados entre sí. Este concepto también fue usado por Evo Morales en la Constitución del 2009 para impulsar campañas de descolonización. De esta misma forma, Mamani intenta que sus edificios estén equilibrados, haciendo también juegos cromáticos complementarios como los que se encuentran en el aguayo. El tejido tradicional andino, caracterizado por patrones rectangulares y colores combinados entre sí. Este, por ejemplo, es una fajita que se ponen las mujeres de pollera, que es de la mamá de mi abuela. Mi abuelita me regaló, ¿no? Para poder ver. Bueno, es un tejido natural, los tintes son naturales y aquí, digamos, viendo esto, ahí ya se puede ver el color, o sea, las prendas, y viene del tejido, todo esto viene del tejido, ¿no? Viene de cómo, y esto viene del territorio, este color que está acá, hay una autora que es Elvira Espejo, que habla que es la quiza. La quiza es como el durazno seco que se hace refresco. Pero la quiza tiene una connotación mucho más fuerte, que no es solo, digamos, hacer las cosas por hacer, sino está reflejando la cantidad de cultivos que había en un piso ecológico. Y eso han sabido plasmar en el tejido que está acá. Por ejemplo, esto está reflejando que viene de un lugar donde se produce, en valles, ¿no? Que se produce choclo, distintos productos, y eso le da color, porque de las mismas plantas se le da el color. Y luego Freddy Mamani lo ha plasmado en la arquitectura con Tiwanaku. Tiwanaku ahorita cuando uno va es casi todo tonos marrones y demás, pero ya en la arquitectura se ha plasmado en color, digamos, ¿no? En esa diversidad, no es una obra blanca. Bueno, este estilo arquitectónico no pretende ser acaparado por Mamani. De hecho, él entiende sus construcciones como una escuela en la que las personas que trabajan con él pueden ir a aprender y luego ir a hacer sus propias construcciones, como ya ha venido ocurriendo. Luego hay otros arquitectos como Santos, el arquitecto Santos que falleció, que él trabajaba más con Transformers, ¿no? O sea, estas figuras ya mucho más estilizadas del cómic y demás. Y han ido surgiendo otras propuestas de otros arquitectos, ya muchos otros con sus empresas. Entonces ahí se ha ido cambiando un poco la idea de que solamente sea Tiwanaku, ¿no? No solamente eso, sino que tiene distintos orígenes. La mayoría de los dueños de estas casas son jóvenes de no más de 40 años. Es gente que quiere construir algo hacia el futuro, no necesariamente ver al pasado. Eso es lo que podría explicar esta vanguardia. De hecho, él habla de sus construcciones a partir de la metáfora del sembrado, en la que quienes quieran pueden también sembrar sus propias semillas. Este hecho también resalta los valores andinos como la minca, que es la ayuda comunitaria, y el aini, la ayuda recíproca.
Este arquitecto boliviano nunca ha ocultado que quiere exportar esta forma de arquitectura para compartir con el mundo el orgullo indígena aymara. Esta es una labor muy valiosa en un mundo globalizado en el que los jóvenes y los adolescentes son las poblaciones que más están en riesgo de perder su arraigo cultural porque están muy expuestas a medios de comunicación masivos donde casi nunca encuentran representación de sí mismas o de sus raíces. Esto es un problema muy serio en muchas comunidades indígenas latinoamericanas. Esta arquitectura es la forma en la que este boliviano encontró para mantener a los ancestros vigentes en el presente y en el futuro. Fin.